Padre del cielo, aquí estamos delante de ti y tú eres el Dios de toda gracia, Señor. Y en tu gracia soberana has apartado este tiempo para nosotras, un tiempo en el cual, Señor, venimos a tus pies a oírte, a escuchar tu palabra, Señor, y nuestros corazones están dispuestos, oh Dios. Te rogamos que si tú quieres, nos hables, Señor. Te rogamos que si tú quieres, traigas convencimiento de pecado, Señor, y renueves el gozo de la salvación en nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es vida y es paz. Oramos para que en el nombre de Cristo Jesús sea hecha tu voluntad en este tiempo, Señor. A ti sea la gloria, la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Esther. Y yo las invito a que podamos ir a ese capítulo con el cual vamos a continuar, que es el capítulo 5 de Esther. Y el título de este mensaje es Esther se presenta ante el rey. Cuando tenemos que hablar con una persona que consideramos impredecible, ¿qué viene a su mente? ¿Qué ideas pueden venir a su mente? ¿Cómo es una persona impredecible? Es una persona que no sabemos cómo puede responder, cómo puede actuar o con qué puede salir, ¿sí? Cuando me ha tocado tener que hablar con personas así, realmente todo ese caminito que iba haciendo hasta llegar al lugar era difícil, me provocaba mucho estrés, un poco de dolor en el estómago, un poco de confusión, un poco de inquietud en mi alma. Y lo que vamos a ver en esta tarde es que, aunque no se vea, Dios sigue guiando todo en esta historia que estamos viendo, mientras Esther responde y cumple lo que Mardoqueo le pidió hacer. Ella iba a ir hasta la presencia de un rey que podía matarla o podía recibirla, darle su favor. Una cosa es saber qué es lo correcto que Dios quiere que nosotras hagamos, y otra muy distinta es dar ese paso de fe y obedecer, hacerlo. Y obedecer a Dios está por encima de cualquier mandato humano. Así que yo las invito a que podamos leer el pasaje de hoy. Vamos a leer el capítulo 5 completo. Dice, Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey, vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé. Y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar,
se llenó de ira contra Mardoqueo. Pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Zeres, su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey. Y añadió Amán: también la reina Ester a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y también para mañana estoy convidado por ella con el rey. Pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. Y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos: hagan una horca de 50 codos de altura, y mañana di al rey que cuelguen a Mardoqueo en ella, y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Hasta aquí la lectura de la palabra. Quisiera que en esta tarde podamos pensar en 3 puntos. Aquí tenemos en el primer punto que Ester tiene un plan, pero Mardoqueo también tiene un plan. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, Dios tiene un plan, pero la diferencia es que los planes de Dios prevalecerán. Vimos en el capítulo anterior que Ester se compromete a interceder por el pueblo judío ante el rey Asuero, a pesar de los riesgos que esto implicaba para ella. Y en este capítulo encontramos a Ester que va camino a cumplir con eso con lo cual ella se había comprometido. Y aquí nos ubica un poquito en qué momento lo hace. Dice, al tercer día. Hace referencia al final de los 3 días de ayuno que ella había pedido, ¿no? Ester tenía un plan y este plan fue organizado en oración y ayuno. Así que determinada a hacerlo, ella camina hacia el patio interior de la casa del rey. ¿Se imaginan ese caminito, como yo les decía hoy? Todo lo que pudo haber pasado por su mente, todo lo que ella habrá sentido en ese momento, camino al patio interior de la casa del rey. Si bien Ester no es un tipo de Cristo, no tipifica a Cristo, podemos encontrar algunas comparaciones, como su determinación para actuar. Esto nos recuerda a la de Cristo al completar el plan de salvación de su Padre. Dice Lucas 9:51 que sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, Jesús, con determinación, dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. A pesar de que Jesús sabía que enfrentaría persecución y muerte en Jerusalén, él siguió adelante, sin vacilar. Actuó con toda resolución para cumplir la misión por la cual Dios lo había enviado al mundo. Dice Lucas 9:22, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Esa clase de determinación que tuvo Ester, esa clase de determinación que tuvo Cristo aún más perfecta, es la que debe caracterizar la vida de sus hijas también como discípulas de Cristo. Cuando Dios nos confía una tarea, cuando Dios nos mueve quizás a interceder en una situación de conflicto entre hermanos o en un problema familiar, debemos hacerlo con determinación, sin importar los riesgos potenciales que nos esperen, sin importar el rechazo, sin distraernos, enfocadas en nuestro llamado. Ester no estaba pensando solamente en ella y en su primo Mardoqueo, ella estaba pensando en todo un pueblo que vivía allí en Susa, su pueblo judío. Ella estaba buscando el bien de ellos. Y los que buscan el bien de los demás a costa de sí mismos están representando a Cristo, están construyendo su reino. Por ejemplo, los cónyuges que se sacrifican en amor uno por el otro y por sus hijos, están reflejando el amor sacrificial de Cristo.
La Biblia dice en 1 Corintios 10:24 que ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y Filipenses 2:4 es muy similar. Dice que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. Estos pasajes sin duda nos instan a poner los intereses y el bienestar de otras personas por encima de los nuestros, como un reflejo del amor de Cristo. Sigamos la historia, la segunda parte del versículo 1. Esther entró, dice, en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey allí, sentado en su trono, dice. Esther se para justo donde él pudiera verla y espera que el rey decida si recibirla o rechazarla. Un momento sin duda de gran tensión, ya que Esther está arriesgando su propia vida. Como vimos anteriormente, existía una ley allí en Persia con respecto a los que se acercaran al rey sin haber sido llamados por él. Y esta ley realmente era absoluta. No había lugar para excepciones. Y esto nos muestra el poder total que tenía este rey tirano sobre todos sus súbditos. Hemos visto en los capítulos anteriores un poco del carácter de este hombre. Era un hombre totalmente despiadado, tirano. Era un hombre sanguinario. Recordemos un detalle muy importante también de esta historia, que el rey aún no sabe que ella es una de esas personas cuya sentencia de muerte acaba de firmar. Ese edicto que el rey había firmado, que debían morir todos los judíos. Él no sabía que su esposa era judía, porque Mardoqueo, su primo, quien la había criado, le dijo, nunca lo digas. En el versículo 2, ¿cuál fue la reacción del rey al ver a la reina de pie allí en la corte? Dice, cuando vio a la reina Esther de pie en el patio interior, ¿qué sucedió? Ella halló gracia, logró el favor del rey, y él le extendió el cetro de oro, señal de aceptación. Entonces Esther se acercó y tocó la punta del cetro. Yo les pregunto, ¿qué hizo cambiar al rey de parecer? Si nosotros tratamos de romantizar, ¿sería? El libro de Esther, diríamos, ay, estaba enamorado de Esther. El rey amaba a Esther, por eso la recibió. Ay, lo que pasa es que Esther era tan buena, tan espiritual, tan linda. ¿Cómo le iba el rey a decir, tenés que morir porque viniste sin que yo te llame? Pero eso no fue la razón por la cual ella halló favor. Porque si ustedes recuerdan el capítulo anterior, ella tenía temor de presentarse ante el rey porque hacía 30 días que el rey no la llamaba. Y cuando uno ama a alguien, quiere estar todos los días con esa persona. Así que acá no era por amor. No fue por amor que el rey recibió. Y a pesar de ese peso el peso que tenía esa ley, Dios en su providencia hizo que Esther hallara el favor del rey. Entonces, ¿por qué halló la reina Esther favor ante el rey? Porque Dios actuó allí. Y esto me recuerda un pasaje que hemos aprendido en este tiempo, que se encuentra en Proverbios 21:1. Dice, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. ¿Qué hace Dios? Con los corazones de las personas más poderosas, podemos decir, los inclina hacia lo que Él quiere, hacia su voluntad. En Apocalipsis 19:16, Jesús recibe un nombre. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay nadie sobre Él. Él es el Todopoderoso, el Señor, quien gobierna,
quien tiene toda autoridad sobre Asuero y sobre todos los reyes y gobernantes de todo el mundo y de todos los tiempos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús. El plan redentor de Dios sin duda no iba a ser frustrado por ningún rey tirano. Dios estaba obrando, como dicen algunos comentarios bíblicos, entre bambalinas. Podemos ver ahí a Dios actuando hacia ese propósito que Él tenía. Y en el plan de Dios tenía que haber un Israel, ¿de dónde viniera? ¿Quién? El Mesías, de dónde viniera Cristo. Así que aquí podemos ver que hasta los judíos que estaban diseminados en provincias paganas estaban siendo cuidados amorosamente y preservados ante la amenaza de destrucción. Dios estaba cuidando a su pueblo. No solo a los que regresaron después del exilio, sino a los que decidieron quedarse en esas provincias paganas. Esther tenía un plan, dijimos, para interceder por su pueblo. Yo les pregunto, ¿será que el plan de Esther estaba alineado al plan de Dios? ¿Tú tienes planes? ¿Cuáles son tus planes? ¿Encajan esos planes en los planes de Dios? ¿Cuántos de esos planes han tenido cumplimiento? ¿Estás triste? ¿Estás desesperanzada porque ninguno de ellos quizás resultó? La madurez espiritual no se prueba cuando todo está en orden, sino cuando lo inesperado irrumpe nuestros planes, aquello que no esperamos. ¿Cómo respondemos ante lo inesperado? ¿Con fe? ¿Con queja? ¿Con dudas? ¿Con incertidumbre? Habacuc 3, 17 y 18 es un pasaje muy conocido, muy conocido. Nos muestra a alguien que no usa el sufrimiento como un trampolín para alejarse de Dios. Lo contrario, nos muestra a alguien que conoce a Dios, que confía en el carácter de Dios, aunque todo a su alrededor esté mal, aunque todos sus planes se desvanezcan ante sus ojos, aunque esté todo mal, dice el escritor, me alegraré en el Señor. ¿Por qué la comunión con los hermanos y el congregarse es tan importante? ¿Qué les parece? Quizás porque la iglesia es inmune al sufrimiento, entonces debemos resguardarnos todos aquí, congregados, unidos en el Señor. ¿Por qué es tan importante? Porque la iglesia es un refugio donde el pueblo de Dios aprende a enfrentar, ¿qué cosa? El sufrimiento con esperanza. Por eso necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de la comunión de los unos con los otros. El consuelo no es solamente una emoción, sino fruto de haber experimentado la fidelidad de Dios. Mardoqueo confía, como veíamos en el capítulo 4, versículo 14, que Dios iba a enviar alivio y liberación para el pueblo de judío a pesar de Esther, si Esther quería obedecer o no. Él estaba convencido de que iba a venir alivio y liberación de parte de Dios, porque conocía que Dios era fiel, un Dios que cumple sus promesas y fiel a su pacto. El consuelo no se basa en que nosotros podamos controlar las circunstancias de nuestras vidas, sino que se basa en la confianza que tenemos en que Dios reina soberanamente en las circunstancias y que Él es capaz de brindar consuelo. Esa es la diferencia. Cristo sigue siendo el centro. Quiero decirte que Cristo sigue siendo el centro, aun cuando la vida duele. Porque el dolor es parte de este mundo caído, porque el sufrimiento forma parte de este mundo caído. Porque aunque tengas una fe inquebrantable, vas a ser sacudida por la tempestad,
por la tormenta. Pero confiado, dijo el Señor, porque yo he vencido al mundo. Esa es la promesa, que Él va a estar con nosotras todos los días hasta el fin del mundo. El pueblo judío allí en Susa tenía planes y lo inesperado irrumpió sus planes. Pero ante la desesperanza, porque sabemos que cuando esta noticia se propagó, no solo estaba triste Mardoqueo y rasgó sus vestiduras en señal de dolor, sino que al lugar donde llegaba esta noticia, todos se lamentaban y clamaban a Dios. Y ante la desesperanza ellos actúan con fe. Y esto revela lo que ellos verdaderamente creían acerca de Dios, lo que había en sus corazones. Nuestra respuesta también revela lo que verdaderamente creemos acerca de Dios. ¿Cuánto creemos en lo que sabemos acerca de Dios? Es en esa situación donde nuestra prueba saca a lucir lo que creemos acerca de Él. Verdaderamente. ¿Creemos que Él puede enviar alivio y liberación a nuestras almas? Cualquiera sea la circunstancia de nuestras vidas. Entonces el rey, dice el versículo 3, le preguntó, ¿qué deseas, reina Esther? ¿Cuál es tu petición? Te la daré aun si fuera la mitad del reino. Obviamente esta última frase era una exageración, no podemos tomarlo literalmente. El rey no le iba a dar la mitad del reino, pero esto nos mostraba cómo Dios había inclinado el corazón que hasta tiernito se lo ve al rey Asuero, diciéndole que hasta la mitad del reino le iba a dar. Y Esther contestó, si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. Y en los versículos del 5 al 8 dice que el rey y Amán fueron al banquete de Esther. Allí el rey le preguntó nuevamente qué deseaba, ofreciéndole hasta la mitad de su reino. Y Esther pidió que ambos regresen al día siguiente a otro banquete donde ella revelaría su petición. Esther aplazó la petición por un día más, prometiendo revelar su petición en un segundo banquete. ¿Por qué piensas que Esther no le hizo directamente la petición del rey si tenía la oportunidad? El rey le estaba preguntando, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu petición? ¿Será que le faltó a Esther valor para presentar su petición? ¿Habrá usado los banquetes sucesivos como una táctica para retrasar la petición? ¿Qué podemos decir acerca del carácter de Esther? ¿Será que era una mujer diligente o era una mujer impulsiva? A la luz de lo que estamos viendo, la diligencia nos lleva a ser determinadas, como lo fue Esther, y la impulsividad nos puede conducir al error y nos puede llevar a pecar, incluso a alejar la gracia de Dios de nuestras vidas, esa ayuda que Él quiere darnos en esos tiempos, si actuamos impulsivamente. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste directamente hacia una persona y dijiste algo que pensaste que necesitaba ser dicho? ¿Cómo te fue? ¿Te arrepentiste más tarde de haber actuado así, impulsivamente? En el actuar de Esther podemos ver mesura, podemos ver paciencia, podemos ver sabiduría de Dios. ¿Qué había hecho ella antes? Había ayunado y había orado. Pero lo cierto es que Dios estaba en esto. No era el momento para hablar y fue guiada a aplazar su revelación. Dice el Proverbio 15:23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo. Cuán buena es a su tiempo. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. No antes, no después. En el momento oportuno. Con nuestras palabras nosotras podemos honrar a Dios o podemos dañar a otros, pecando contra Dios
y pecando contra nuestro prójimo. ¿Cómo podemos desarrollar el hábito de hablar de una manera sabia y con autocontrol? Eclesiastés dice que hay un tiempo para hablar y hay un tiempo para callar. ¿Cómo distinguir cuándo hablo y cuándo callo? Esther sabía que había algo que ella tenía que hacer. Ella decide en su corazón que actuaría, pero no actuaría enseguida. Primero dijo, necesitamos ayunar. Necesitamos ayunar. No para cambiar lo que Dios ha decidido hacer, sino para descansar, hallar consuelo, fortaleza, sabiduría en Dios, porque será hecha su voluntad. No siempre es correcto apresurarse a hacer lo que hay que hacer. Y esto creo que lo aprendemos en la vida misma, mientras vamos caminando, ¿no? Ensayo, error. Vamos aprendiendo esto. A veces necesitamos detenernos y buscar primero al Señor, esperar en Él y pedir la dirección de Dios. Cuando somos más jóvenes, tenemos esa impulsividad a flor de piel, ¿sí? Queremos ir, queremos hacer, ese ímpetu rendido al Señor puede ser algo grande para la gloria de Dios. Pero cuántos golpes nos dimos por actuar precipitadamente sin buscar la dirección del Señor. Cuántos problemas hubiéramos evitado. El segundo punto que les decía, vimos el plan de Esther, ahora el plan de Mardoqueo. ¿Cómo se fue Amán de la fiesta? A ver, cuéntenme en el versículo 9. ¿Cómo estaba? Con el corazón contento, estaba alegre, salió muy contento del banquete. Imagínense, el rey le invitó a un banquete, a él y al rey. ¿Qué más honra que esa? Sin embargo, cuando vio a quién, a Mardoqueo sentado a la puerta del palacio y que no se puso de pie ni tembló de miedo ante su presencia, se enfureció muchísimo. ¿Por qué estaba tan enojado con Mardoqueo? ¿Recuerdan? Porque todos los demás del reino súbditos le rendían honores, porque el rey le había puesto a Amán en un cargo realmente importantísimo. Pero Mardoqueo decidió no inclinarse delante de Amán. ¿Qué reemplazó su alegría? A diferencia del dominio propio que podemos ver en Esther, Amán dejó que sus emociones lo controlaran. Su ánimo dependía de lo que pasaba afuera, es decir, que cuando Esther lo favorecía, se sentía exaltado, alegre, importante. Pero al ver a Mardoqueo, caía en depresión. En el versículo 13, él le dice a su esposa, a sus amigos, todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del rey. ¿Has tenido este cambio de emociones así? De estar alegre a pasar a estar deprimido por ver quizás a una persona con la que tienes un conflicto o alguien que realmente no tienes un conflicto, pero que no sé por qué, en tu corazón quizás tienes algo contra esa persona. Dice un comentario bíblico, ninguna honra es suficiente para satisfacer al orgulloso. Él siempre quiere más. Un solo hombre pesaba más que toda la honra y todas las riquezas que había recibido. El orgulloso no le alcanzan las adulaciones, ni los agradecimientos, ni los honores. Amán había recibido mucho de parte del rey. Entonces su mujer y sus amigos lo incitan a vengarse de Mardoqueo, a asesinarlo de una manera verdaderamente humillante, delante de todos, que pudiera ver cómo le va a aquel que no se doblega ante mí.
Y a Amán, dice, le agradó la idea, así que mandó a hacer una horca para Mardoqueo. Hermanas, hay pecados que son semilleros de muchos otros pecados. Debemos tener cuidado con la amargura, que si bien es cierto que al vivir en un mundo, como dije hoy, que es como es este mundo caído, alejado de Dios, podemos experimentar este sentimiento, la amargura, pero lo que no podemos permitirnos es vivir en la amargura. De alguna manera vamos a ser agraviadas, vamos a ser ofendidas, vamos a ser lastimadas, pero también es cierto que muchas veces somos propensas a ofendernos fácilmente. Ante una mínima ofensa comenzamos a albergar, ¿qué cosa? Amargura en nuestro corazón. Cosas pequeñas como no me saludó, me ignoró, no me gustó la manera en que me habló, no me gustó que me diga cómo yo debo criar a mis hijos o disciplinar a mis hijos, o que opine sobre algo de mi vida, y así podemos seguir la lista. Ahora que las leo, ¿no les parecen pequeñas? Son pequeñas, pero nos ofendemos en gran manera. La amargura es un pecado que conduce a otros pecados. Miren las amiguitas que tiene la amargura. Son polentas, son potentes. La ira, el enojo, la calumnia, el hablar mal de los demás, el desprecio, resentimiento, la envidia, la dureza de corazón, y puede llevarnos también a querer vengarnos. Y por supuesto que todo esto contamina nuestras relaciones y también afecta a nuestra vida espiritual. La Biblia nos advierte en Hebreos 12:15 a que no dejemos que nos estorbe ninguna raíz de amargura. Ninguna raíz de amargura. No dejemos que nos estorbe en nuestro caminar con Cristo, en nuestra santidad progresiva. Nos advierte sobre el peligro de permitir que la amargura eche raíces en nuestro corazón, se quede ahí morando. Nos advierte de ese peligro. Y estas preguntas nos invitan a una reflexión personal. ¿Hay en tu vida algún área de resentimiento o amargura? ¿Sientes que esto te afecta profundamente y no sabes cómo liberarte? Quiero que busquen el pasaje de Efesios 4, 31 y 32. Porque ahí encontramos la solución. ¿Cómo me puedo librar de la amargura? ¿Cómo puedo quitar este resentimiento? ¿Cómo puedo dejar de calumniar, de hablar mal? Efesios 4, 31 y 32. Dice así: quítense, vean las acciones, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Acciones. ¿Quiero ser libre? Debo ir a ese trono de gracia para encontrar esa ayuda que necesito pero tengo que tener también en esto determinación y hacer y llevar a cabo cada una de estas acciones. Quitar, sacar, decidirme a que no more más en mi corazón la amargura. Y también me dice, ¿qué más tengo que hacer? Lo quito y comienzo ¿a qué? A practicar la bondad, la benignidad, a ser misericordiosa y a perdonar. No hay otra manera, hermanas. No hay otra manera que podamos ser libres de la amargura. El Señor es claro en su palabra y nos dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotras. ¿Y cómo nos perdonó Dios a nosotras? Todos los pecados nos perdonó, pasados, presentes, futuros.
Y como venimos escuchando hace varios domingos, que mostró su gracia aun cuando nosotras ni siquiera le pedimos perdón, éramos pecadoras. Cristo murió por nosotras. Él nos amó y nos extendió gracia al perdonarnos. Nunca debemos subestimar el poder destructivo y distorsionador del odio. El odio irracional y violento que llevó a Amán a querer ver a Mardoqueo colgado hasta la muerte. Ese mismo odio irracional y violento que llevó al hombre a querer colgar a Jesús en una cruz, muriendo de la manera más humillante que un hombre podía morir. Pero lo que ellos no conocían es que esto era necesario para que se cumpliera el plan de Dios. Era necesario. Pero la responsabilidad humana está. Todos aquellos que conspiraron contra Jesús recibirán castigo. El tercer punto era los planes de Dios. Dios tiene un plan, los planes de Dios prevalecerán. Proverbios 19:21 dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Es decir, que podemos soñar un montón de cosas, pensar, planificar, me enfermé, no puedo hacer el viaje, no puedo ir a tal lugar, tengo que hacer reposo un mes. ¿Cuántos planes hacemos? Porque nosotros también está esa idea de eternidad, aunque sabemos que vamos a morir, pero es como que está esa idea, porque dice que Dios puso eternidad en todo lo que Él había creado, y nos había creado para la eternidad, pero por causa del pecado entró la muerte. Entonces nosotros vivimos sabiendo que podemos morir, pero en realidad vivimos como si fuéramos eternos. Y planificamos, pero tenemos que tener esto presente, que el propósito del Señor es el que va a prevalecer sobre nuestras vidas. Dios tiene un propósito final que no puede ser frustrado por nada ni por nadie. El Salmo 37, en los versículos 4 y 5 nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Nuestro primer impulso no es deleitarnos en el Señor. No es buscarlo primero a Él y luego esperar que todas las cosas nos sean añadidas, todo eso que planeamos, sino desear, planear y actuar para lograrlo en la carne. Sin siquiera pensar si esos planes están alineados a los propósitos eternos de Dios o no para mí o para mi familia o para mi iglesia. Spurgeon escribió, si dejáramos que nuestro corazón fuera llenado por Dios hasta desbordar con deleite, entonces el Señor mismo cuidaría que no nos falte ninguna cosa buena. Y el Salmo 138:8 dice, Jehová, es un texto muy conocido, cumplirá, ¿qué cosa? Su propósito en mí, su plan en mí. Aquello que Él se ha propuesto hacer, lo cumplirá. El que ha comenzado la buena obra, que está siendo desarrollada dentro de mi alma, la continuará. El Señor se interesa por todo lo que me concierne y por todo lo que te concierne. Todo lo que es ahora bueno, pero que no es perfecto, el Señor lo vigilará y lo preservará y lo llevará a su término. Este es un gran consuelo para quienes confían en el Señor. Yo no podría perfeccionar por mí misma la obra de gracia, porque fallo cada día. Y he perseverado hasta donde lo he hecho porque el Señor me ha ayudado. Y no hay mérito en mí. Spurgeon también escribió que si el Señor me dejara, toda mi experiencia pasada no serviría de nada y perecería en el camino. Necesitamos del Señor, desesperadamente y cada día. ¿Crees que Dios perfeccionará tu fe? ¿Crees que Dios puede perfeccionar tu amor hacia tu familia, hacia tus hermanos?
¿Crees que Dios puede perfeccionar tu carácter y la obra en tu vida? Porque Él dijo que va a acabar esa obra que inició un día en tu corazón. Yo te animo a que confíes en que Él hará esto porque ha comenzado la buena obra en ti y el que la comenzó es fiel en llevarla a cabo. Él hará esa transformación. Él cada día te santificará para que seas cada vez más semejante a su Hijo Jesucristo. Para ir concluyendo, ¿qué pudiste hoy aprender acerca del carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Qué pecados pudiste identificar en tu corazón al exponerte a la palabra de hoy? ¿Qué crees que debes hacer para librarte de esos pecados a los cuales eres recurrente? Se nos ha dado gracia sobre gracia, dice la palabra de Dios, para vivir la vida que Dios quiere que vivamos, para honrarle a Él. Dios envió a Jesucristo para salvarnos de nuestros pecados, para que seamos libres y ya no seamos esclavas del pecado. Por medio de Jesús vinieron la gracia y la verdad. Dice Juan 1, versículos 16 y 17, de su plenitud, todo hemos recibido gracia sobre la gracia ya dada, porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria al Señor. Jesucristo, en Él se halla la gracia y la verdad. Y el trono de Dios también es un trono de gracia. Y cuando hablamos de gracia, quizás alguna se pregunta, tengo una idea, estamos hablando de algo que no merecemos, de un regalo que Dios nos da y que no merecemos. No solo por gracia somos salvos, sino que por gracia vivimos, respiramos, andamos y podemos agradar a Cristo y podemos seguir a Cristo. Solo por esa gracia que el Señor sigue derramando sobre nosotras. Él pudo haber escogido encarnarse como un juez y todas hubiéramos sido halladas culpables delante de Él y sentenciadas a un castigo eterno, a una separación de Dios para siempre. Ese es el mayor castigo, pasar a la eternidad sin Dios. Sin Dios. Y eso hubiera sido lo justo. Si Dios hubiese decidido encarnarse como un juez, hubiese sido lo justo, porque Él es justo y todo lo que Él hace es justo y santo. Pero por su gran bondad, el Verbo de Dios se hizo carne, dice la palabra del Señor, para derramar su sobreabundante gracia sobre nosotras. Él se hizo carne para vivir de manera perfecta, para vivir la vida perfecta que nosotras no podíamos y poder morir por nosotras, porque solo su sangre nos cubriría y bastaría una vez y para siempre. Hebreos 4:16, que hoy nuestra hermana leía al principio, nos habla de que el trono de Dios puede ser un lugar de juicio para quienes rechazan a Cristo y su obra, para los que no creen, pero para los creyentes es un lugar de gracia. Ese es el lugar donde hallamos misericordia, donde fluye perdón, donde hay vida. Que en esta tarde podamos presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, con un corazón abierto, ya sea para clamarle a Dios, para que nos ayude en nuestra debilidad y nos ayude a ser determinadas en lo que debemos hacer o determinadas para abandonar el pecado que el Señor nos haya hecho ver en esta tarde, o ya sea para clamar al Señor, sálvame, sálvame Señor, dame vida Señor, porque entiendo que estoy muerta sin ti, que no hay vida fuera de ti Señor. Clama al Señor que te cuente entre las salvas, entre su pueblo.
Clámale al Señor, pídele perdón por tus pecados. Este no es un momento para distraernos o mirar a un costado. Yo te animo a que confíes tu vida a Cristo. Sin duda, la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. Cuando nosotras hacemos algo que quizás con la cual pecamos contra alguien y nos perdonan, ¿cómo nos sentimos? Aliviadas. Aliviadas. Y sobre todo si es una persona que amamos, es como decir que bueno, no perdí la amistad, no perdí la hermandad, no perdí. Me perdonó. ¿Por qué menospreciamos el perdón de Dios? Este Rey de Reyes no es un rey tirano, es un rey paciente y misericordioso, que espera que todos procedan al arrepentimiento, que esperan que todos vengan a Él y clamen a Él por perdón, por salvación. Yo te animo que puedas inclinar tu rostro y puedas un momentito hablar con el Señor. Ese trono está abierto, ese trono de gracia está abierto, de día y de noche. De ese trono fluye perdón, salvación, fortaleza, gracia, sabiduría. En ese trono hallamos consuelo, en ese trono hallamos misericordia. Cualquiera sea nuestra situación, Él va a darte la gracia que necesitas para afrontar el día a día con Él. Padre del cielo, te damos muchísimas gracias, porque eres un Dios lleno de gracia, de misericordia. Que en esta tarde nuevamente, Señor, nos llamas. Y sabemos que no podemos ir a ti al menos que tú nos llames, Señor. Y que no podemos ir a ti por nuestros méritos o tomando nuestro propio camino, porque hay un solo camino que es Cristo Jesús. Es por Él y a través de Él que podemos acercarnos a ti. Es por la confianza en su obra en la cruz, que murió, que resucitó, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y que hoy vive y reina. Tú enviaste a tu Hijo para salvación a todo aquel que cree. Un día estaremos delante de ti y podemos recibir o gracia o condenación. No hay un término medio. Quienes creen en Cristo a vida eterna. Quienes han creído aquí en Cristo para vida eterna y quienes te han rechazado a una eternidad sin ti, Señor. Oh Señor, oramos por ese pueblo que aún tú tienes, Señor, apartado. Por esas ovejas que aún no oyeron tu voz, Señor, pero que tú los apartaste para salvación y vida eterna. Que podamos extender esa gracia que algún día hemos recibido, Señor, a otros, para que puedan deleitarse en ti y acudir a ese trono de gracia todos y cada uno de sus días. Te alabamos, Padre, porque grande es tu misericordia. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanas, a cada una de las amigas que nos están visitando, Señor. Guárdalas en tu amor, Señor. Tú completarás la obra en ellas. Tú perfeccionarás todo lo que aún no es perfecto en ellas y en mí, Señor. Bendito seas por siempre. Amén. Amén. El Señor las bendiga.